Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo que suena complicado, pero que está más cerca de nuestras vidas de lo que parece. La hermenéutica jurídica. La palabra hermenéutica proviene del griego hermenium, que significa interpretar o traducir. En pocas palabras, la hermenéutica es el arte de interpretar los textos para entender su verdadero significado. Pero, ¿qué pasa cuando ese texto es una ley? Entonces ya empezamos a hablar de la hermenéutica jurídica, que es la herramienta que usan jueces, abogados, legisladores e incluso nosotros como ciudadanos para saber qué dice una norma y cómo aplicarla o cómo es aplicada en la vida real. Piénsenlo, las leyes están escritas en palabras y las palabras pueden tener diferentes significados según el momento, el lugar y la cultura. Por eso interpretar la ley no solo es leerla, sino comprenderla profundamente. Por ejemplo, si una señal dice prohibido estacionar los domingos, ahora imagina que alguien deja su carro estacionado a las 11:59 exactamente y lo retira el lunes a las 6 de la mañana. ¿Está infringiendo la ley? Bueno, aquí no basta con leer el texto, hay que pensar cuál era el objetivo de la norma. ¿Evitar la congestión? ¿Permitir el descanso a los vecinos? Este tipo de dilemas se resuelven con ayuda de la hermenéutica. Cuando la autoridad aplica la hermenéutica jurídica, no se limita a lo literal, considera tres aspectos clave, que es el contexto, es decir, ¿qué pasaba con la sociedad cuando se creó la norma, la finalidad o espíritu de la ley? Que es preguntarse qué buscaba el legislador con esa norma y la realidad actual, o cómo encaja esa norma a día de hoy, si se mantiene vigente o necesita una nueva interpretación. Por ejemplo, imaginemos esto, una ley que nos presenta, está prohibido usar el teléfono mientras se conduce, ¿no? Alguien es multado por ver su GPS mientras manejaba. ¿Es justo? La ley podría interpretar que el objetivo de esa ley era evitar distracciones. Si la persona no se distrajo y usó ese soporte para tener seguridad, ¿realmente violó la justicia? Como dice el jurista Gustavo Zagrebelsky, la interpretación es inevitable porque las leyes no son fórmulas matemáticas, sino son mensajes humanos. Esto muestra que, que el interpretar adecuadamente también es comprender la intención detrás del texto. El derecho no puede ser una camisa de fuerza. A veces aplicar literalmente una ley genera injusticias, porque la ley no puede prever todos los casos posibles. Por eso la hermenéutica jurídica es vista como el único camino para aplicar el derecho con sentido humano, porque se apoya en la ética, en la lógica, el lenguaje, la realidad nacional y hasta el mismo sentido común. Incluso autores como Carlos Santiago Nino resaltan que la hermenéutica es necesaria para poder mantener la relación entre la norma y la sociedad, entre la legalidad y la legitimidad. Veamos un caso más simple. Imaginemos que hay una ley que dicta, está prohibido hacer ruido después de las 10 de la noche. Pero un vecino pone música a las 10:15 porque es una fiesta de cumpleaños, ¿no? Y como invitados tiene adultos mayores y a niños. ¿Le pondrían o no la multa? ¿Considerarían que es una excepción razonable? Bueno, justamente eso es lo que hace la hermenéutica. Ponerse en los zapatos de todos los involucrados, considerando el propósito de la ley y decidiendo con equilibrio e imparcialidad. En resumen, la hermenéutica jurídica no es adornar la ley, sino darle vida en cada caso concreto. Nos ayuda a que las normas se adapten a la realidad, sin traicionar su espíritu. En un mundo original, en un mundo cambiante, con nuevas tecnologías, culturas diversas y realidades distintas, interpretar bien la ley es más importante que nunca. Así que si alguna vez creen que la ley es rígida o injusta, recuerden la hermenéutica jurídica. Está ahí para humanizarla, hacerla verdaderamente justa. Ahora que ya entendimos que la hermenéutica jurídica, cómo es que funciona realmente, vamos a profundizar un poco más. La idea es que podamos ver que una ley
no es solo una cuestión técnica, sino también filosófica y a su vez ética. Muchas veces pensamos que la ley como una receta, ¿no? Algo que simplemente se sigue paso a paso. Pero la realidad es que cada juez, incluso cada abogado o además cada ciudadano interpreta las normas a su manera. El problema está cuando diferentes personas interpretan lo mismo de forma distinta. Por ejemplo, un juez puede leer una ley laboral y defender los derechos de un trabajador, mientras que otro puede usar la misma ley para favorecer a la empresa. Entre esta noción, entonces, ¿quién tiene verdaderamente la razón? Aquí es donde entra el concepto de criterios de interpretación. Para evitar interpretaciones arbitrarias, la hermenéutica jurídica se basa en criterios o métodos que ayudan a orientar su análisis. El primero es el criterio literal o gramatical, que se centra únicamente en lo que dice o en lo que está escrito. Se preguntarán ustedes, ¿qué significan las palabras como nocionalmente se redactan? Por ejemplo, hay una ley que suscita menores de edad. Entonces, literalmente se aplica a quienes tienen menos de 18 años, pero esto en muchas veces no logra ser suficiente. Por eso también existe la interpretación lógica o sistemática. Esta busca relacionar esa norma con otras del mismo sistema legal. Es decir, si una ley prohíbe la discriminación de género, otra norma no puede permitir pagar menos a las mujeres. Se busca la coherencia dentro del conjunto de las leyes. Luego está la interpretación histórica, que como ya mencioné un poco atrás, va más relacionado en el ámbito contextual. Es decir, esta se enfoca en el momento en que se creó la ley, investiga qué pensaban los legisladores y qué problemas querían resolver. Por ejemplo, una ley de protección ambiental escrita en los años 80 puede tener un sentido distinto al día de hoy, cuando la crisis climática es más grave, crónica y además mucho más urgente. Tenemos la interpretación teleológica o finalista, ¿no? Que analiza el fin o la razón de ser de la norma. Se pregunta qué bien común busca proteger. Si una ley prohíbe portar armas en lugares públicos, su propósito es proteger la vida y la seguridad ciudadana, no castigar a alguien que accidentalmente olvidó aguardarla. Porque hay situaciones en las que las leyes entran en conflicto entre sí, están o no lo están suficientemente esclarecidas. En esos casos, la hermenéutica jurídica también debe considerar valores y principios superiores, como los derechos humanos, la equidad y la justicia. Por eso se dice que el buen intérprete del derecho no solo aplica la ley, sino también la comprende desde su finalidad y desde su impacto social. Un caso famoso ocurrió en Alemania, donde un juez tuvo que decidir si una madre inmigrante sin papeles podría inscribir a su hijo recién nacido en el país. Y el, para poder registrarla, pues la ley exigía documentos que obviamente la madre no podía tener en ese momento. Literalmente no podía registrarlo, pero el juez interpretó que el derecho a la identidad del niño estaba muy por encima del requisito administrativo. Y eso es un ejemplo claro de cómo la hermenéutica jurídica puede resolver los conflictos. Y con un sentido de humanidad ante todo, ¿no? Prioriza ese aspecto. Y además, tenemos otra faceta interesante de cómo ha evolucionado la interpretación jurídica con el tiempo. Hoy ya se habla de la hermenéutica constitucional, que interpreta las normas siempre a la luz de la Constitución, que la norma suprema, obviamente es esta, dice que no hay ninguna ley que no pueda aplicarse de forma que contradiga los valores constitucionales, ¿no? Que ya tenemos en consideración, que es la dignidad, la libertad y la justicia. Entonces, ¿por qué es tan importante esto para nosotros? Porque vivimos en una sociedad de constante cambio. Las leyes no siempre se actualizarán a ritmo de los nuevos desafíos. Por eso es que la interpretación, mientras más adecuada, es lo que permite que el derecho siga siendo útil y justo. Y porque muchas veces, más de lo que se dice en una ley, lo que importa es cómo se entiende y se aplica. Bueno, en resumen, la hermenéutica jurídica no es un lujo, ni mucho menos una rareza académica.
es una necesidad práctica y ética. Es la herramienta que transforma un texto rígido en una norma viva, en algo que realmente pueda responder a los problemas humanos. Nos recuerda que detrás de cada persona hay historias, hay contextos, y que interpretar bien el derecho no solo exige saber leyes, sino también saber escuchar, comprender y decidir con responsabilidad. Muchas gracias.